Bueno, vamos a comenzar con las actividades. En primer lugar, lo que yo les voy a pedir, como es costumbre en este tipo de salas, es que podamos presentarnos, cada uno de nosotros, de dónde somos, cuál es nuestro campo de conocimiento, dónde estamos trabajando y nuestras áreas de interés. Así que vamos a por orden de levantar la mano, por orden de levantar la mano para ir ordenando la cuestión y después vamos a ir pasando desde una cuestión más general que tiene que ver con la cátedra a una cuestión más concreta que tiene que ver con la realización de los trabajos que ustedes van a estar haciendo. Así que vamos a ver quién es. Liz Betina García Martínez y luego Carlos Eduardo Ruschel. Te escuchamos, Liz. Buen día a todos. Mi nombre es Liz García, estoy aquí por una invitación de los organizadores del doctorado en Educación y Desarrollo Humano de la UNAE de Encarnación, soy paraguaya. Mi formación de base es psicología clínica, estoy trabajando en el Departamento de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y mi tema de interés en el artículo era diplomacia científica. Estábamos armando un grupo y creo que los integrantes no les estoy viendo, creo que fueron a otro grupo. Mi intención era trabajar justamente la vinculación de la diplomacia científica con el desarrollo regional. Perfecto, muchísimas gracias, Liz. Continuamos con el profesor Carlos Eduardo. Bom dia, professor Guilhermo, demais colegas. Eu sou professor da Universidade Federal Fronteira Sul, do Programa de Pós-Graduação, Desenvolvimento e Política Pública, atual coordenador do programa. Minha área de formação e administração, trabalho com desenvolvimento regional, meu doutorado é na área de desenvolvimento regional. Estou estudando atualmente, turismo e sustentabilidade. Estamos já organizados num grupo em conjunto com o professor Pedro, com Olga, com Alfredo e também com Kleber Tobias, neste espaço de integração e cooperação que a cátedra nos proporcionou. Então, satisfação novamente e grande abraço a todos. Muchísimas gracias, profesor Carlos Eduardo. Profesora Raquel Rivas, buen día. La escuchamos. Muy buen día, profe Guillermo, y a todos los integrantes de este grupo. Feliz de estar compartiendo esta mañana con un selecto grupo que tenemos intereses comunes. También soy de la Universidad Católica de Itapúa. Estoy coordinando la carrera de psicología, soy psicóloga y estoy aquí para participar y enriquecernos junto con el conocimiento. Que tengamos una excelente jornada a todos. Muchísimas gracias, profesora. Profesor Leonardo Coelho, desde Niterói, lo escuchamos. Então, bom dia a todos. Eu sou doutorando em Desenvolvimento Regional pela Unijuí, tá? E a minha área de pesquisa, em geral, é na área de políticas públicas de saúde, mas aqui na cátedra eu estarei fazendo artigo sobre políticas públicas de educação ambiental, voltadas para o desenvolvimento social regional, né? É isso. Bom dia a todos. Muchísimas gracias, profesor. Escuchamos ahora a la profesora Simone Barros de Oliveira. Bom dia a todos. Eu estou sem câmera no meu computador. Não se preocupe. Mas estou aqui participando. E o meu interesse em integrar esse grupo é porque eu estudo políticas públicas, eu sou assistente social, eu sou professora na Universidade Federal do Pampa, e eu estou fazendo um segundo doutorado na UNAM, com a temática da educação escolar quilombola, porque eu pesquiso o público quilombola. Então, resolvi fazer esse segundo doutorado para divulgar um pouco mais essa política pública que é pouco desenvolvida nas escolas brasileiras. Então, esse é o meu interesse, estudar e escrever sobre a educação escolar quilombola. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Simone. Escuchamos ahora a Ángela Pereira Barros. Bom dia a todos. Eu sou arquiteta e urbanista e eu estou trabalhando na pesquisa de mobilidade urbana na Unijuí. Estou no início
do doutorado, e meu professor orientador é o Pedro. Espero colaborar aí, nosso grupo. Muchísimas gracias, profesora Ángela. Vamos a Indala Díaz López. Buen día, Indala. Bom dia, pessoal. Vou pedir desculpas porque eu também estou com a câmera desligada, eu estou em deslocamento. Eu tive um imprevisto, mas eu estou acompanhando. Eu sou economista, sou mestre em desenvolvimento regional pela Unijuí e sou doutora em História pela Universidade de Passo Fundo. Agora, no segundo semestre, eu vou iniciar estágio pós-doutoral. O meu tema de pesquisa vem sendo políticas públicas e agricultura familiar, tanto no mestrado como no doutorado, como é a ideia do projeto de estágio pós-doutoral também, continuar nessa temática das políticas públicas. Por isso, eu estou hoje integrando o grupo. Nós já formamos o grupo para o desenvolvimento do artigo para a cátedra. Esse grupo de trabalho que nós criamos, né, ele vai tratar sobre modernização rural na Amazônia, né, nós já estamos com um grupo formado e iniciando o estudo também. Obrigada, então, e é um prazer estar integrando hoje esse grupo de estudo com vocês. Muchísimas gracias, profesora Indaya. Vamos a la profesora María Faustina Jiménez. Buen día, profesora María Faustina. Muy buenos días, querido profesor Guillermo. Mucho gusto a los presentes dentro del aula virtual. Mi nombre, así como acaba de mencionar el profesor, es María Faustina Jiménez. Me encuentro desarrollando justamente esta cátedra doctoral a través de la Universidad Católica Campus Itapúa, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi formación justamente es, soy ingeniera comercial, y la propuesta de trabajo se enmarca dentro de las líneas de desarrollo regional. Mucho gusto. Muchísimas gracias, profesora. Vamos ahora a Liane Beatriz Rotili. Buen día, Liane. Bom dia, professor. Bom dia a todos, a todas. Eu estou vinculada ao PPG-DR da Unijuí, sou doutoranda, e o meu tema são as abordagens como gamificação, como que ela influencia a educação de qualidade, a ODS 4. Muchísimas gracias, Liane. Pasamos ahora a Rosa Gladys. Rosa Gladys, buen día. Hola, buen día. Soy Rosa Gladys Cabrera de Posadas Misiones de la Universidad Nacional de Misiones, doctoranda en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales. Ahora estoy en una estadía en Brasil, en Juiz de Fora, Minas Gerais, en el programa de posgraduación de Ciencias de Religión. Y nuestro grupo trabaja 400 años de las misiones jesuíticas, Caminos para el Desenvolvimiento Regional, donde espero poder aportar a partir de una mirada de representación, género y religión. Y bueno, creo que eso es todo. De base soy profesora de Historia y licenciada en Historia y con una especialización y maestría en abordaje familiar. Y bueno, y ahora el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa Gladys, muy amable. Pasamos ahora a Paola Jiménez. Paola, te escuchamos. Buen día. Muy buenos días, profesor Guillermo. Muy buenos días a todos los compañeros presentes. Un placer, Baisha Papeimeo y Mene Peime Ponajina veía Yepa, pero ahí treí Reime Jaguere, Jaro compartí Jaguero Ñondi Bepaje Tambae. En guaraní, como es el idioma oficial también del Mercosur, les saludé, ¿cómo están? Y espero que estén bien y un placer haber compartido y seguir compartiendo con ustedes. Como ya me presentó Paola Jiménez, estoy estudiando, siguiendo, cursando la maestría en Políticas Públicas y Género por la Universidad Nacional de Encarnación de Paraguay y estamos o conformamos el grupo con Ángela y otras compañeras, Raquel Rivas y las demás que también creo que están acá, sobre políticas públicas y pueblos indígenas. Creo que ahí seguramente vamos a conversar a ver si la mirada desde la perspectiva de mujeres y género también vayamos a abordar. Así que el tema de la compañera Rosa Gladys también me gusta muchísimo. Un placer para todos y todas. Gracias.
Un gusto, Paola. Pasamos a Rodrigo Severo. Profesor, ¿cómo está? Buen día. Bom dia, colegas. Bom dia, professor Guilhermo. Prazer compartilhar esse momento com todos. Sou doutorando do programa da Universidade Federal Fronteira Sul em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Tenho pesquisado políticas públicas tributárias, ou seja, em relação às influências dos tributos nas políticas públicas, e estou participando de dois grupos nessa cátedra. Um procura fazer uma triangulação entre Brasil, Paraguai e Argentina em relação ao cumprimento da ODS 13, e o outro em relação a uma triangulação também entre Brasil, Paraguai e Argentina em relação às leis que incentivam ou desincentivam o consumo de alguns produtos no âmbito tributário, ou seja, se há isenção ou não em relação ou o desestímulo ao consumo de determinados produtos com uma incidência maior na carga tributária. Muito obrigado. Gracias a usted, profesor. Continuamos con Tarcio Tomás. Bienvenido, Tarcio. Olá, bom dia, colegas, professores. Me chamo Tarcio Ricardo Thomas, sou aluno do doutorado da Universidade Federal da Fronteira Sul em Desenvolvimento e Políticas Públicas. Pesquiso a área mais ligada à área pública em relação a fundos públicos, orçamento público, e estamos aí organizados já com dois grupos que pretendemos desenvolver, então, o trabalho da cátedra, o artigo final. Obrigado. Muchísimas gracias, profesor Tarcio. Continuamos con Rogério Ribeiro. Buen día, Rogério. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rogério Ribeiro, sou economista e professor universitário na Universidade Estadual do Paraná, campus de Apucarana, e estou cursando o doutorado no Programa de Desenvolvimento Regional e Agronegócios da UniOeste de Toledo. Eu estou tenho pesquisado a temática da eficiência do gasto público. Atualmente, a eficiência do gasto público com educação, né, especificamente das séries iniciais do ensino fundamental. E vai ser um prazer conversar, debater e trocar experiência com todos. Obrigado. Muchísimas gracias, muy amable. Pasamos ahora a Esmilce Celeste González Vigo. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Soy la profesora Esmilce González de la Universidad Católica de Encarnación. Soy economista. Estoy integrando dos grupos. Por un lado, con el profesor Rodrigo Severo, que estamos viendo la parte de los incentivos fiscales para ciertos alimentos, de la parte legal, y con otros, que no sé si están todos aquí, y con la doctora Alicia, que estamos viendo trabajar un poco la inclusión social de poblaciones vulnerables a través de la educación superior. Particularmente yo estoy como decana de la Facultad de Ciencias Económicas y tengo maestría en investigación educativa, también en desarrollo regional. Entonces, en realidad todos los temas me interesan, solamente por el tiempo por ahí estamos un poco con poco tiempo, pero muchos intereses, muy interesantes todos los temas, así que mucha fuerza para que todos podamos llegar en tiempo y podamos aportar lindos trabajos entre todos. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a usted. Y voy a agregar que la profesora Esmilce es mi jefa en la Universidad Católica, porque es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Alguien más que desea, que tiene que presentarse, que no lo ha hecho aún? Ahí veo que sí, ahí está Rufino Púcal. ¿Qué tal? Buen día, Rufino. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Aquí también con el mate y el frío. Soy reverendo Padre Rufino. Soy director de la pastoral de la Universidad Católica Filial María Auxiliadora. Ajá. Y me tomé este trabajo de cooperación fronteriza porque también como diócesis estamos trabajando en frontera y los conceptos que me han dado en las charlas
me ha ayudado a mirar con más esperanza y optimismo el ser habitante de frontera para poder enriquecernos mutuamente. Así que mucha suerte a todos y bienvenido también, y un gusto de haberlo conocido. Muchísimas gracias, padre Rufino. Tengo un recuerdo muy especial de María Auxiliadora. Durante 11 años estuve trabajando por allí. Muy buenos recuerdos de la Universidad Católica de allá. Continuamos con Mário Pull. Buen día, Mário. Bom dia, sou o professor Mário. Trabalho na Faculdade dos Integrados Machado de Assis, Santa Rosa, doutor em Educação nas Ciências, então não estou vinculado a nenhum programa específico de pós-graduação das universidades, mas estou aqui na condição de representante da faculdade como membro da Rede CIDIR, a convite da própria organização, instituição. E a temática com a qual eu gostaria de trabalhar são as políticas públicas, notadamente na área da educação, e talvez alguma questão mais específica da educação ambiental na perspectiva republicana e democrática. Então, esse é o caminho, o percurso, e saudação especial, professor Guilherme. Muchísimas gracias, profesor Mário, muy amable. Le pasamos la palabra ahora a la doctora Alicia Blanca Peloso. Buen día, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días para todos. Bom dia também para todos. É gosto poder português muito bem. Eu tento, né? Tem que treinar um pouquinho, mas acho que dá para a gente se compreender, né? Pero voy a hablar en español. Un gusto realmente poder compartir con ustedes. Como Guillermo me presentó, mi nombre es Alicia Peloso, yo soy odontóloga de base. Me formé en la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, de São Paulo. De ahí que vengo con un poquito con el portugués. Siendo el área de la salud, realmente es un desafío poder compartir todos los temas que estuvieron abordando durante la cátedra, fueron de interés. Y aquí estamos estoy representando también a la Facultad de Ciencias de la Salud. Soy decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Campus Itapúa. Y hemos justamente conformado ya un grupo intentando abordar justamente las políticas públicas para la inclusión social a través de la educación superior. Si bien no estoy tampoco en este momento formando parte de ningún grupo, de ningún mestrado, doctorado, tengo el masterado en gestión de salud pública, que es el área de mi interés. Entonces, espero también aportar mi granito de arena y, por sobre todas las cosas, recibir del conocimiento de la mayoría de ustedes que tienen un nivel muy interesante y muy importante en las diferentes áreas que justamente creo que este es el espacio en donde queremos integrarnos y crecer juntos para poder volcar esto hacia la mejora de las diferentes comunidades. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Alicia. Pasamos la palabra ahora a Gloria Camila Úbeda. ¿Qué tal, Gloria? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy la profe Cami Úbeda. Yo soy de la Universidad Católica del Campus Itapúa, aquí en Encarnación. Soy abogada, especialista en el derecho laboral, seguridad ocupacional y salud, así como también me estoy especializando lentamente en el área de los derechos humanos. En ese sentido, ya tenemos nosotros formado un grupo con el tema, o al menos la idea principal, los mecanismos de participación ciudadana dentro de la formulación de políticas públicas. Así que vamos a aprovechar bastante este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Y ahora es el turno de José Fidel Matos Mandullano. Buen día, José. Buenos días, yo soy doctorando de la Universidad Unijuí. Yo vivo en Mato Grosso y y soy peruano, de ahí que tal vez mi castellano está medio refinado. El interés es, el tema de investigación que yo tengo en la Unijuí es sobre las cooperativas de reciclaje aquí en Cuiabá. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias, José Fidel. ¿Quién continúa ahora? Tenemos todavía personas que tienen que hacer su presentación. Vamos a Priscila Cabral de Souza. Buen día, Priscila. ¿Cómo está? Olá, bom dia a todos e a todas.
Bem, meu nome é Priscila Cabral de Souza, eu sou doutoranda pela Unijuí, e apesar de ser doutoranda pela Unijuí, eu vivo na cidade de Balsas, no sul do estado do Maranhão, então Nordeste, um posto bem grande, né? E eu pesquiso o ensino de história, eu estou no último ano do doutorado, estou escrevendo minha tese, e eu estou muito feliz de participar dessa cátedra, porque é um momento de troca muito grande. Todas as apresentações que nós já tivemos foram muito enriquecedoras, e cada uma delas me trouxe ali muitas ideias de questões que eu posso abordar na minha escrita, outras que eu posso ter um olhar mais atento em outro momento. Então, foi muito bom assistir a todas as apresentações e desenvolver o trabalho em grupo também vai ser algo mais enriquecedor ainda, porque a gente vai ter mais contato, então a troca vai ser mais intensa. Eu já estou inserida em um grupo, nós ainda estamos definindo ao certo a temática que nós vamos escrever, inclusive tem uma colega aqui, a Liane. E é isso, estou muito feliz de participar, agradeço demais o espaço, muito bom, e espero que seja um momento enriquecedor e prazeroso para todos nós. Muchísimas gracias, Priscila, muy amable. Esperamos a la siguiente persona. No creo que todos se hayan presentado. Bom dia, professor. Eu faço parte de outro grupo. Estive botado na... Bom dia. Me acuerdo de usted, estuvo el año pasado también. Isso, nós trabalhamos junto num artigo, 2 artigos nós trabalhamos junto no passado. Eu estou fazendo de novo os mesmos grupos, vou trabalhar com 2 artigos. Eu sou funcionária da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não sou professora. Então, terminei minha tese de doutorado, já entreguei para o orientador, só falta ele dar resposta e defender banca. A modalidade na perspectiva de professores e tutores da educação EAD, da URGS, eu estou fazendo uma tese em cima do pessoal da URGS, estudantes da URGS, professores. E meu tema agora, com um dos grupos, que é a Diana e a Andrea, nós vamos trabalhar sobre educação superior, uma triangulação entre os 3 países. E com a Inês, a Maria não participou esse ano, então nós vamos trabalhar só eu e a Inês, por enquanto, que nós estamos nas duas, sobre a inclusão básica, a educação básica de inclusão, porque ela é uma professora de ensino educacional, a coisa assim, então ela assim, achou interessante a gente trabalhar. Como eu gosto de toda a área de educação, inclusive por isso que eu trabalho muito nisso, então a gente vai trabalhar esses 2 grupos, um na educação superior e outro na educação básica. É a Inês, que a gente vai trabalhar com a Inês daí. Ela é argentina, eu acho, uma coisa assim, não me lembro direito agora. Muitíssimas graças. Já fez um contato bom, a gente conversou o tempo todo, o ano todo a gente ficou conversando, então assim, a gente tem uma boa relação e eu acho que vai ser bom. Elas estão também em outros grupos por aí, porque botaram a gente em grupo diferente, mas a gente se inscreveu com políticas públicas, professor. Muchísimas gracias, Ivani. Trabalhar com o senhor de novo. Hã? Quanto entusiasmo, Ivani. Não entendi. Quanto entusiasmo, está muy entusiasmada. Estou bastante entusiasmada, principalmente com o senhor, que é um ótimo professor. Eu gostei muito de trabalhar com o senhor no passado, então a gente vai seguir agora com o senhor. Muchísimas gracias, Ivani, muy amable. Sí, se nota la energía del entusiasmo. Pueden sentirse libres también de interactuar en el grupo de chat de acá del Meet, porque veo que algunos están solicitando contactos, entonces pueden intercambiar también sus contactos, sus datos ahí en el grupo de chat para ya estar luego en comunicación una vez que termine esta parte de sesiones de la cátedra. Continuamos con las siguientes personas. A ver quién no se ha presentado todavía. Entonces, para conocernos, es una primera aproximación, después vamos a ir conociendo algunas de nuestras realidades desde el punto de vista de las políticas públicas, a través de 2 preguntitas que me gustaría hacerle para que ustedes puedan hablar sobre eso. Profesora Diana Portillo, la veo por allí. Profe, buenos días para todos. Sabía que me ibas a pillar. ¿Me escuchan bien? Estoy viajando, estoy en ruta. Pero sé que participas activamente y te pillé verdaderamente. Le dije a mi hermana, enseguida el profesor D'Angelo me va a pillar, me estoy escondiendo acá. Buenos días, un gusto. Yo soy Diana Portillo, egresada y docente de la Universidad Católica. Soy abogada, ya estuve participando de la cátedra el año pasado. También soy especialista y magíster en políticas sociales por la Universidad Nacional de Misiones. Está mi compañera Ivani, ya presentó nuestro tema.
vamos a trabajar en esta oportunidad. Tenemos más o menos fijado el tema políticas públicas y legislación en materia de inclusión en la educación superior. Y con una mirada también de la realidad de los países implicados. Tengo una compañera argentina, no sé si está por acá, se unió a este eje. Argentina, Brasil y Paraguay, en principio. Creo que nos quedan 2 lugares, no sé si por ahí más adelante se unen otros. Perfecto, profesora Diana, muchísimas gracias. Buen viaje, sé que va a estar al pendiente. Gracias por el espacio. No, a ustedes. Creo que ya se han presentado todos. ¿Hay alguno que no se haya presentado? Bueno, como yo les había dicho, la idea es ir de lo general a lo particular, pero para ir también conociéndonos y conociendo cada una de nuestras realidades. Estamos acá, gente de Brasil, de Paraguay, de Argentina, tenemos un compañero peruano, somos de diferentes geografías, diferentes realidades, con problemáticas comunes y diferentes, con problemas viejos y nuevos. Entonces, yo desde el punto de vista de su interés o de sus intereses con respecto a las políticas públicas, quisiera invitarlos a hacer una reflexión sobre una cuestión. Desde cada una de nuestras realidades, les pediría que cada uno de ustedes elija una política pública de su país, de su comunidad, de su departamento, provincia, estado, que ustedes consideren exitosa y una que consideren que fracasó. ¿Y por qué? Eso es para conocernos más también desde el punto de políticas públicas, para aprender de nuestros aciertos y de nuestros fracasos. Pensar en una política pública exitosa y en una política pública que haya fracasado. Y nuevamente la rodada y la rueda es libre, es por orden de mano levantada. Ángela Pereira, la escuchamos. Acredito que uma política pública que teve êxito é o SUS, a saúde do Brasil pública do SUS, e uma que fracassou, a demarcação das terras indígenas, que ainda patina no Congresso, a votação, a lei. Muchísimas gracias, Ángela. Continuamos con la siguiente persona. Simone, te escuchamos. Eu entendo que a política pública de educação é uma política que avançou muito aqui no Brasil, sobretudo a política de ensino superior, com a expansão das universidades e dos institutos federais, avançou bastante, embora ainda tenha que investir em permanência, né? Porque o acesso foi facilitado, mas a permanência ainda precisa trabalhar um pouco mais. E uma política pública que ainda não está dando muito certo que eu entendo, né? É a que eu estou estudando, da educação escolar quilombola, nos territórios que têm escolas públicas dentro dos territórios quilombolas. Então, assim, eu estou pesquisando 6 municípios, que são os municípios que aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou morando, tem 6 escolas dentro de terras quilombolas, e eu já fui em 5, das 5, só uma consegue fazer um trabalho. As outras todas ainda não estão fazendo nenhum trabalho. E essa resolução é de 2012, né? Então, assim, nós precisamos avançar muito nesse sentido. Então, as duas são no âmbito da educação, né? Mas o acesso avançou muito ao ensino público, ao ensino superior, mas a educação escolar quilombola no ensino médio e fundamental ainda precisa ser implementada. Obrigada. Muchísimas gracias, Simone. Aprovecho para hacerte una pregunta, porque estuve viendo, es decir, sé que hay institutos federales. ¿Qué tipo de educación ofrecen los institutos federales? Aqui, os institutos federais, eles trabalham com a educação no ensino médio,
mas também tem se avançado muito no ensino superior, embora a proposta dos institutos seja o ensino médio, a formação técnica, né? Então, meu filho agora está no ensino médio fazendo informática. Então, ele sai com o curso técnico de informática. A proposta dos institutos é, através do ensino médio, proporcionar uma formação técnica. E aí, eles estão trabalhando para que haja uma complementação dessa formação técnica através do ensino superior, para que o aluno tenha uma continuidade do estudo no próprio instituto. Por exemplo, o meu filho, ele tem interesse em fazer sistemas de informação, que é um curso que vai complementar o curso de informática dele, né, ensino médio, e aí versus ensino superior. Então, é uma formação propriamente técnica. Muchísimas gracias, Simone, muy amable. Continuamos con Ivani. Te escuchamos, Ivani. Bom, uma das políticas da educação que está vencendo bastante, cresceu muito, foi a política de educação EAD. Mas, assim, ó, ela é uma política que a pessoa tem que saber por que ela está fazendo um EAD. Assim, eu acho que, para mim, eu fiz tudo EAD, minha graduação foi EAD, e agora fiz um mestrado, doutorado também, ele não é EAD, mas ele é online, então, assim, eu gosto de trabalhar essa área, só que, assim, tem gente que, eles não está crescendo a política EAD porque as pessoas não reconhecem que ela é uma política verdadeira, entendeu? Então, assim, tem gente que tem medo de fazer, tem gente que acha que é uma política assim, e complementando o que a Simone falou, os institutos federais, eles trabalham bastante o ensino médio, só que eles estão progredindo, inclusive tem um dos cursos que estão fazendo, que é passando para o mestrado. Então, essas políticas dos institutos, eles cresceram bastante, eles já faziam parte de uma faculdade, no caso, né? E aí depois foram desmembrados e foram passando. Então, assim, eles estão batalhando, inclusive, para o mestrado. Tem aqui em Porto Alegre, pelo menos eu sei que tem um que eles estão tentando pegar uma mestrado. Até tentei fazer lá, mas como era uma parte de educação, uma parte que eu não entendia muito, então eu não cheguei a fazer lá o mestrado. E a parte que eu acho assim, que está muito ruim ainda é a inclusão básica. Então, assim, por isso que a gente vai trabalhar nesse trabalho com a Inês, vou fazer essas coisas, porque está muito fraca ainda, assim, a inclusão no ensino básico está muito pouco, e a gente não vê crescer, a gente vê o pessoal falar, mas eu não vejo nada assim que seja uma coisa concreta. Então, eu acho que isso aí a gente tem que batalhar bastante, eu não sou professora, mas eu acho que essa área nós temos que começar a fazer valer a pena, porque tudo assim, tem muita lei, muita coisa, mas ela não está avançando, eu acho, então seria importante que a gente conseguisse batalhar em cima disso para ver se a gente consegue realmente confirmar essas políticas com mais afinco, no caso. Era isso. Muchísimas gracias, Ivani, muy amable. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, Ivani? ¿Ivani o Ivani? Ivani Schuster. Ivani Schuster. Mas pode me chamar, eu entendo, não tem problema. Eu não falo muito espanhol, mas eu escuto, eu entendo tudo, então pode falar à vontade, não tem problema. Eu não me importo, tá bom? Muchas gracias. Continuamos con el profesor Leonardo Coelho. Leonardo. Então, como política pública exitosa aqui no Brasil, eu cito o programa chamado Bolsa Família, que ele contribuiu bastante para a redução da pobreza, combate à fome, né, e a inclusão das pessoas, né, a inclusão das pessoas, né, dando melhores capacidades, né, econômicas para as pessoas e para as famílias, na Bolsa Família. E eu cito agora como um tipo de política pública que não deu muito certo, que não teve muita efetividade, o programa Minha Casa e Minha Vida. Ele, mesmo que ele chegou a beneficiar milhões de brasileiros, né, dando o sonho da casa própria, né, efetivando esse sonho da casa própria, ele enfrenta críticas pelo desafio da sua implementação e também no que diz respeito à efetividade para reduzir o déficit habitacional e garantir moradia digna para todos. Foi um programa que não teve muito êxito, o programa Minha Casa e Minha Vida. Tem vários outros programas de políticas públicas que não deram muito certo no Brasil, né? A própria Política Pública de Desenvolvimento Regional, o
DR, né, já foi falado ontem, inclusive, né, também não tem tido muita eficácia. Tem também uma política pública de atenção integral para as pessoas com doenças raras, também foi uma outra política pública implementada em 2014, mas também não foi muito efetivo. Aqui no Brasil a gente tem mais casos de políticas públicas que não deram muito certo, que não foram muito exitosas, do que políticas públicas que foram bastante eficazes. E é isso. Muchísimas gracias, Leonardo, muy amable. ¿Qué tal la temperatura por allá por Niterói? Aqui está em torno de 23 graus, assim, ótima temperatura. Ah, muy buena. Muchísimas gracias. Continuamos con Rosa Gladys. Gracias. Bueno, estaba pensando en la política pública que tuvo éxito en la enseñanza de educación primaria y secundaria, que sería nivel básico y medio en Argentina, era la de ESI y ENIA, Educación Sexual Integral, y ENIA, que es embarazo no intencional adolescente, que en las estadísticas se puede ver la reducción del embarazo adolescente, sobre todo en mi provincia, que por muchos años fue la que tuvo el más alto índice de embarazo adolescente, pero bueno, ahora el tema que con el gobierno actual eso fue quitado y transformado también. Y una política que fracasó, que todavía sigue en vigencia, pero no completa, digamos, el objetivo, es la asignación universal por hijo, porque para que los chicos puedan recibir, o sea, los padres puedan recibir el importe de la asignación, tienen que hacer sellar su libreta en las escuelas, la libreta de asignación, pero eso no garantiza la permanencia y el egreso de los chicos en el nivel medio, y tampoco mejora la calidad educativa. Así que, bueno, desde mi punto de vista, creo que esa política no está dando el resultado deseado. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Una pregunta especial teniendo en cuenta el momento político actual que está viviendo Argentina. Ayer la profesora Sedimar dijo que política pública es aquello que hace el Estado o que no hace. En este sentido, podría decirse que ustedes estarían transicionando hacia cosas que deja de hacer el Estado como política pública, ¿verdad? Sí, eso se puede ver reflejado, ¿no es cierto?, en la eliminación de un montón de ministerios y sobre todo aquello que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Así que sí, exactamente. La política pública es lo que el Estado tiene que hacer. Y acá está dejando de hacer. Muchísimas gracias, Rosa, muy amable. Continuamos con Gloria Camila Úbeda. Gloria, te escuchamos. Hola, sí. Me costó mucho, profe, pero al menos dentro de lo que fue o es el área de los derechos humanos, una política pública que a mí me ha sorprendido, que tiene eficacia o funciona, y eso no lo digo yo, sino lo dijeron colegas de Nicaragua, de Guatemala y demás, es lo que refiere a las políticas públicas de memoria en el sentido del establecimiento de medidas, capacitaciones del Museo de Justicia, que hace referencia justamente a la memoria del pasado dictatorial y la promoción de la verdad, justicia y reparación de esas víctimas, las violaciones de los derechos humanos de esa época. Eso es una política que de hecho aquí en Paraguay tal vez yo no lo veía tan eficaz o tan eficiente, pero cuando uno comparte con otras personas que están viviendo esa situación o lo vivieron y están reivindicando derechos humanos de víctimas de esa naturaleza, se sorprendieron que Paraguay lo tenga bastante desarrollado y esté como esté. Una política, en todo caso, que ahora podría considerar de que no está siendo eficazmente ejecutada, es un tema de unos estudios que yo he hecho este año que refiere al Plan Nacional de los Pueblos Indígenas que tenemos aquí en Paraguay. En ese sentido, existe esa política pública, existe un plan hermoso, divino, con los ejes, mecanismos, indicadores y toda esa historia, pero nosotros que estamos participando en esta cátedra entendemos de que no es suficiente que exista en el papel o que se esté manejando los mecanismos, sino que tiene que dar toda la vuelta, tiene que pasar por todos los procesos para que sea una cuestión eficaz.
Y en ese sentido, lo que nosotros en su momento hemos estudiado sobre el Plan Nacional de Pueblos Indígenas es que es necesario que dentro de este plan se implementen o establezcan mecanismos de monitoreo para evaluar la efectividad del Plan Nacional. El caso que en su momento yo lo había estudiado refería al derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y las garantías que deberían existir para que estos pueblos, ya sea Yaqueatza, Samocase o Sahuayamatza, puedan en realidad acceder de manera, no sé si inmediata, pero no en un plazo de 20 a 30 años como lo estamos viviendo, de poder acceder a esas tierras que las resoluciones de la Corte IDH del año 2005-2006 ya lo han establecido y sentenciado. Así que eso es, profe. Muchísimas gracias, Gloria. De hecho, esta pregunta viene porque ayer la profesora Selimar tuvo muchísimas preguntas y yo me había quedado con ganas de preguntarle eso. Ella, a su juicio, ¿cuál pensaba que era la política pública más exitosa y la política pública más, con el mayor, con el fracaso más estrepitoso que haya existido en Brasil? Y como me quedé con las ganas, bueno, dije, voy a trasladarlo esto a las diferentes perspectivas que tengan los participantes de diferentes orígenes de este grupo. Y está genial, profe, porque cada uno, si está aquí, es porque tiene interés en este tema o tiene algún que otro conocimiento y así aprendemos mucho más. Claro, exactamente, es justamente para conocernos. Nuestros pueblos, durante la época de las hipótesis de conflicto, en los 50, 60, 70, hasta inicio de los 80, fueron preparados para no conocerse. Entonces, la idea es justamente eso, conocernos a partir de nuestras diferentes realidades y también a través de nuestros desafíos comunes. Pasamos ahora a Andrea Marcela Riccardi Monroy. Buen día, Andrea. En primer lugar, ¿podrías presentarte, decir de dónde sos, tus áreas de conocimiento, tus intereses y luego la pregunta? Sí, ok, perfecto. Buen día, Guillermo. No he podido presentarme hace un momento, me encuentro un poquito mal de salud, pero estoy presente ahí en las ponencias y demás. Bueno, yo soy peruana, vivo exactamente en Cusco, Perú. No sé si han escuchado de Machu Picchu, entonces justamente vivo ahí. Y bueno, estoy interesada en la materia de políticas públicas, soy abogada, he estudiado un poco de gestión pública en uno de mis posgrados, así que bueno, escogí más o menos el tema de políticas públicas diseñado a partir de la participación ciudadana. Nosotros acá en Perú tenemos un mecanismo, no sé si funciona de igual manera en otros países, de participación ciudadana donde la gente o el pueblo, como se dice, participa en el diseño de políticas públicas. No está siendo muy fructífero porque las personas desconocen, sobre todo en zonas rurales, desconocen de cómo, qué tipo de políticas, qué cierre de brechas, entonces no está siendo muy fructífero. La gente pide o exige al gobierno construcción, por ejemplo, de infraestructura, en vez de implementar, por ejemplo, proyectos de inversión económicos que fortalezcan sus economías, digamos, de los hogares propiamente. Entonces, no hay un conocimiento técnico legal y por eso es que no está siendo muy fructífero, digamos, este diseño de políticas públicas. Los gobiernos se aprovechan un poco del desconocimiento que tiene la gente para generar o para simular, como podemos decir, la generación de políticas públicas con participación ciudadana. Eso es más o menos el enfoque de mi tema o de los temas que pensamos desarrollar en esta cátedra. Y bueno, si voy de repente a la pregunta de qué política pública ha sido más exitosa que otra, creo que en Perú hay un programa que se llamó el programa Juntos, que es un programa de transferencias económicas condicionadas a que las familias vulnerables deban llevar a sus hijos a controles médicos y asegurar su asistencia escolar. Ha sido muy bueno, hay países que han tratado de replicar, digamos, este programa. De alguna manera ha servido para que mejoren los indicadores de salud infantil. Las familias llevaban a sus hijos a que sean vacunados, a que sean revisados respecto de su nutrición y la asistencia escolar, sobre todo en las zonas rurales, que era donde más analfabetismo teníamos hace unos años. Creo que también coincido con algunos colegas que hablan acerca de las
políticas en educación superior. También creo que acá es bastante bueno, es bastante, digamos, favorable los resultados. Una política que ha fallado en mi país es la política del programa del gasoducto sur peruano. Fue un megaproyecto de infraestructura que pues lleva a buscar gas natural desde Camisea, desde Cusco hasta el sur del país, beneficiando a varias regiones de la parte sur. Lamentablemente, digamos, se anuló el contrato, quedó la obra inconclusa y millones de soles comprometidos en este megaproyecto, ¿no? Ha habido corrupción justamente por el inversionista Odebrecht, que está siendo investigado en mi país, imagino que en los demás también. Entonces, ahí está, más o menos esas serían las políticas favorables y desfavorables en mi país. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bienvenida. ¿Cómo está el día por allá por Cusco? ¿Fresquito? Muy frío, la verdad. En Cusco tenemos invierno e invierno y ahora se ha encrudecido mucho más en estos meses. Sí, estamos teniendo un invierno bastante particular en esta parte del hemisferio sur. Continuamos con, a ver, les voy a solicitar a Gloria, Camila y a Andrea si pueden bajar la manito, así pueden ir visualizándose las siguientes personas en la lista. Rodrigo, continuamos contigo. Professor Guilherme, colegas, a gente aqui no Brasil, recentemente a gente passou por uma reforma tributária e que está ainda em mudança. E eu tenho pesquisado essa área das políticas públicas tributárias e eu diria que, a princípio, o Brasil teve êxito quando incluiu na Cesta Básica Nacional de Alimentos a isenção de alguns produtos in natura, ou seja, estimulando o consumo de produtos naturais e desestimulando o consumo de produtos ultraprocessados, com açúcares em excesso, até mesmo álcool. Eu diria que, em tese, a princípio, a gente teria um êxito nessa proposta inaugural na reforma tributária. No entanto, ainda tem-se um imposto seletivo que se propõe realmente a desestimular o consumo desses produtos, incidindo com maior gravidade em produtos como álcool, produtos que têm o excesso de açúcar, em alimentos ultraprocessados. No entanto, alguns alimentos não vão ter a incidência desse imposto seletivo. Nas discussões dentro do Congresso Nacional, segmentos de empresas, como aqueles que defendem o consumo de alimentos ultraprocessados, conseguiram êxito em não incluir, aliás, em defender a não incidência desse imposto seletivo sobre esses alimentos. Então, eu diria que, nesse sentido, aqui a gente não teria logrado êxito em defender com que se desestimulasse o consumo desses produtos. Então, diria que, em tese, essa política pública teve uma parte de êxito em estimular o consumo de alimentos in natura, em alimentos não ultraprocessados, reduzindo ou isentando na Cesta Básica Nacional de Alimentos das pessoas mais pobres, né? Mas, por outro lado, a gente não conseguiu com que esse imposto seletivo incidisse sobre esses alimentos ultraprocessados que acabam, às vezes, causando doenças, como doenças do coração, obesidade, enfim. Obrigado, professor. Muchísimas gracias, Rodrigo, muy amable. Continuamos con el profesor Sergio Lovão. Profesor Sergio, buen día. ¿Podría presentarse, decir de dónde es, su área de conocimiento y sus intereses? Y después pasar a la pregunta. Buenos días, yo soy Sergio Lobão, yo hablo de Brasil, entonces yo prefiero hablar en portugués. Eso, ¿de qué parte de Brasil es, profesor? Eu sou da Amazônia, escuta-me, sou brasileiro, então vou falar em português. Vivo no Acre, sou do Instituto Federal do Acre, professor de economia. Então, me interessa muito estudar as políticas públicas de desenvolvimento da Amazônia. Inclusive, tem um livro publicado recentemente, no ano passado,
com pós-doutoramento em desenvolvimento rural, então me interessa, né? Sou economista rural. E essa questão de estudar o desenvolvimento rural na Amazônia é bem complicado quando a gente considera o contexto local, uma vez que nós estamos numa região que geograficamente ela já é isolada por contexto nacional. Isso quando a gente fala de Brasil, que são várias territorialidades que se mostram, de certa forma, já diferenciada pelo contexto e regionalidade em si própria. E quando a gente fala da Amazônia em si, isso traz consigo uma característica eminentemente e proeminentemente muito diferente do restante do país, porque aqui a gente tem o que eu, inclusive, chamo de vazio demográfico nos meus trabalhos, inclusive acadêmicos, e, ao mesmo tempo, uma densidade demográfica muito baixa. Então, quando a gente vai falar de política pública no contexto amazônico, a gente tem que levar em consideração o que tem se discutido muito, que é o fator amazônico, pensando na reflexão de que, para se manter na Amazônia, o custo de vida é muito alto. Então, assim, nesse sentido, né, eu já finalizando a minha fala, eu penso que a gente precisa refletir e pensar em políticas públicas gerais e que possam permanecer tanto pessoas quanto recursos no nosso território. E aí eu queria, enfim, trazer essa reflexão para que a gente pensasse, de certa forma, formas de que a gente conseguisse isso no contexto geral da Amazônia brasileira. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Continuamos ahora con Paola Jiménez. Sí, gracias de nuevo. Y por Paraguay yo creo que como un éxito parcial sería una política de primera vivienda, pero para el sector de la clase media, o sea, gente trabajadora con cierto ingreso considerable puede acceder a la primera vivienda a través de hasta 20 años de plazo, pudiendo sostenerse dado el ingreso que comenté. No así a los sectores más vulnerables. Todavía sigue siendo un déficit, por tanto, esta política, no es una política pública completa, digamos. Y en términos de políticas fracasadas, yo creo que lo encabeza la salud pública. En mi país es realmente triste la situación de la salud pública, prácticamente a merced del mercado, quienes no pueden obtener medicamentos, sobre todo de aquellas enfermedades terminales o enfermedades oncológicas u otros de mayor complejidad que requiere, por supuesto, un mayor presupuesto, un mayor financiamiento en el sector de salud pública. Yo disiento de que una política pública acertada y exitosa ha sido el tema de memoria por tema de dictadura. Solo basta con abrir los comentarios de diversos periódicos o de nuestra misma sociedad, la paraguaya, que es extremadamente conservadora y que sigue reivindicando hasta la fecha de hoy la dictadura chonista. Hemos tenido la dictadura más larga de América Latina, 35 años de dictadura, y todavía hay gente que con cierta nostalgia sigue promoviendo ese tipo de pensamiento, de ideología. Entonces, creo que no vamos a profundizar, pero sí tiene que servirnos para poder explicar mejor y ahondar y profundizar mejor si esa afirmación que se dice es tal. Muchas gracias. Gracias, Paola, muy amable. Profesora Alicia, la escuchamos. Sí, consideraría en dos áreas diferentes. Por un lado, la parte de como una política exitosa, lo que conocemos aquí en Paraguay como Becal, que es un programa de becas justamente para dar la posibilidad de recibir formación en el exterior, mejorar entonces el recurso humano, tanto para maestrías y posgrados. Tiene
10 años de implementado este programa, y esto ha permitido que más de 2.500 profesionales puedan salir a tener una mejor formación en los posgrados, ¿sí? En cuanto al fracaso, me quedo más con una política del área nuestra, que es el área de la salud, que es la política nacional llamada 2015-2030, ¿sí? Y ya tenemos 10 años de haberse iniciado esta política nacional que buscaba avanzar hacia el acceso y cobertura universal de la salud en Paraguay. Pero todavía nos encontramos nosotros con un porcentaje muy elevado. El 27% de la población paraguaya no tiene acceso a la salud, ¿sí? Entonces, a pesar de haber transcurrido estos 10 años, todavía la posibilidad de garantizar el derecho de acceder a la salud no se está dando, y esto está prácticamente basado en, como en todos los países, creo, ¿verdad? El problema de tener el modelo de gestión del área sanitaria es altamente centralizado. Aquí en Paraguay todo pasa por el nivel central, todas las decisiones se deben y se toman en Asunción, sin considerar muchas veces las necesidades reales del interior. Hay una distribución inequitativa de los recursos, desde recursos humanos, desde la parte de infraestructura. Entonces, a esto le sumamos la alta tasa de práctica de corrupción, ¿sí? En el manejo de los recursos, de los pocos recursos que tenemos en el área de la salud, la alta injerencia política que hay en la toma de decisiones, y eso se refleja en una institucionalidad muy débil aún de parte del Ministerio de Salud. Y todo esto hace que tengamos una gestión ineficiente e ineficaz de lo que es nuestro sistema público aquí en Paraguay, ¿sí? Para mí esto es realmente uno de los pilares, una de las bases. Si nosotros no tenemos una población con un estilo, con un nivel de salud adecuado, eso impacta directamente en lo que es el desarrollo de un país, ¿sí? Nosotros aquí en Paraguay tenemos una brecha aún muy importante en lo que es la inversión, presupuestariamente hablando. Paraguay tiene una brecha de 2,1% aún en lo que es la inversión en políticas sanitarias, según lo que estipula la Organización Mundial de la Salud, que mínimamente debería ser el 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros en Paraguay solventamos con más del 36% de gasto de bolsillo, es lo que hace la sostenibilidad de la atención sanitaria. Entonces, para mí esto es uno de los fracasos rotundos todavía de nuestro país, ¿verdad? Todavía no logramos tener políticas de Estado que realmente sustenten esta posibilidad de que todos tengamos acceso a la salud, sin importar en qué región estemos. Entonces, básicamente eso, estimados compañeros, resumiendo, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Continuamos con Tárcio Thomas. Olá. Bom, em relação às políticas públicas, eu acho que nós temos no Brasil várias políticas públicas que elas são exitosas. Nós temos um problema que eu acho que é relacionado ao conhecimento da população sobre as políticas públicas e sobre os resultados dessas políticas públicas. Como alguém mencionou aqui já, talvez a população não se preocupe em buscar analisar onde estão sendo investidos os recursos e quais os resultados desses recursos investidos. Mas uma política pública que eu acho muito interessante aqui no Brasil e que ela de fato gera um resultado assim considerável é o Programa Saúde da Família. É um programa que foi instituído já no ano de 1994 e ele busca a promoção da saúde da família e através da prevenção de doenças. Então, nos municípios, ele é um programa federal
em que os municípios recebem recursos e precisam manter uma equipe básica em saúde, com agentes comunitários de saúde, que cada agente comunitário de saúde visita a população de um determinado território e faz um monitoramento de como está a saúde dessa população. Sempre que necessário, encaminha para consultas, né, para a equipe médica, né, que são compostas por médico e por técnicos de saúde, enfermeiros, que vai fazer essa avaliação da saúde e, a partir daí, então, dar o encaminhamento necessário. Existe também pessoas idosas em que há o deslocamento dos médicos e dos enfermeiros para fazer esse atendimento na casa da pessoa, sempre que necessário. Então, auxilia muito, claro que talvez não funcione tão bem em municípios muito grandes ou cidades maiores, mas em municípios médios ou pequenos funciona muito bem esse programa e gera um resultado fantástico. Em relação a políticas públicas que talvez, não vou dizer que não deram certo, mas são políticas públicas desafiadoras para se colocar em prática, uma política pública que eu posso citar é a questão do saneamento básico. Nós temos no Brasil, como um país muito grande, né, com diferentes estruturas de cidades, de regiões, de clima. Então, nós temos um desafio muito grande, que é a questão do saneamento básico. Nós temos uma lei, né, que institui o marco do saneamento básico, mas a gente percebe que é algo que está muito lentamente andando, né? Nós temos atribuições para os municípios, para as cidades, mas não temos efetivamente um recurso disponível para fazer uma implementação de fato, né? Então, são ações dispersas, e aí nós temos enfrentado outra problemática, que é a tentativa de privatização desse setor, principalmente nos lugares ou nas regiões em que é vantajoso. E aí isso, teoricamente, está em processo de construção, mas que avança lentamente. E outra questão bem importante é a questão ambiental, da conscientização ambiental. Nós temos um país essencialmente agrícola, e aí nós temos muita resistência de aceitação em relação à proteção ambiental. Então, seriam esses dois desafios aí que eu acho que precisam ser enfrentados pelo Brasil em relação a essas duas políticas públicas. Muchísimas gracias, señor Tarcio. Continuamos con el profesor Carlos Eduardo Ruscher. Lo escuchamos, profesor. Eu até separei alguns apontamentos, né, relacionados a políticas públicas, né, do país. Uma delas está ligada justamente ao setor energético, do ponto de vista mais macro, né, podemos dizer assim. O que eu destaco como positivo dentro desse setor mais macro do país, com a preocupação da energia, são justamente programas, políticas voltadas à geração de energia renovável. Nós temos aí programas que dêem incentivo, programas de fomento também ao desenvolvimento de pesquisas ligados à produção de energia solar, biogás, biometano, né, energia eólica, né, que é toda essa base, né, de reflexão, né, ligadas à preocupação com relação à sustentabilidade. Né? Então, nós temos aí canais, vamos dizer assim, positivos, né, que nos permitem pensar, né, em outras matrizes energéticas renováveis. Mas também, aí entra a gente analisar também os aspectos positivos, mas também entram as contradições, né, que muitas vezes se apresentam, né, em diferentes áreas, né, com relação à manutenção de bases de fontes de energias não renováveis, né. É necessário ainda a manutenção de energias não renováveis,
mas colocar elas num processo de preocupação, de reflexão, no sentido de canalizar ações que vão ao encontro da maneira como são extraídas, né? Como é que é o processo, né, de extração, por exemplo, do petróleo. O país hoje, o Brasil, é um dos maiores produtores do mundo de petróleo, né? Então, como é que, né, existem programas, né, existem inovações com relação a essa preocupação com relação à extração do petróleo e também com relação à sua aplicação, onde ele vai ser aplicado, né? Eu acho que nós temos várias questões. Ao mesmo tempo, né, temos também uma infraestrutura que permite, né, a partir da extração e vamos dizer assim, da predominância ainda e da dependência das fontes de energias não renováveis, de pensar em outras matrizes, em novas matrizes energéticas. Eu acho que isso é um ponto positivo, né, que o país está canalizando programas. Por exemplo, nós temos o programa de eficiência energética, né, que vai ao encontro justamente da redução, né, do consumo de energia, né, mais especificamente com relação à eficiência de equipamentos, de produtos que são utilizados, né, no nosso dia a dia, como, por exemplo, substituição de lâmpadas, como por exemplo, né, no setor habitacional, a utilização de placas solares, né, que estão diretamente ligados à rede, né, de distribuição energética, onde nós temos aí benefícios importantes nesse consumo de energia. Com relação a outra política pública, que eu acho que é uma preocupação também importante, mais especificamente da nossa região sul do país, né, destacando aí o Rio Grande do Sul, né, que foi assolado ano passado por um problema climático, né, todo mundo sabe, problema das chuvas, né. Então, nós temos já programas, temos projetos de recuperação da infraestrutura, alguns deles, né, com êxito, principalmente no sentido de fluidez do transporte, fluidez, né, nos diferentes modais que precisam transacionar pessoas, produtos, né, mercadorias. No entanto, eu percebo algumas carências no sentido de velocidade de resposta com relação às questões habitacionais, né? Então, nós temos hoje, infelizmente, ainda temos no Rio Grande do Sul, pessoas que não tiveram a oportunidade de retornar aos seus lares. Então, nós estamos falando já de um período de mais de um ano. Então, isso também a gente tem que fazer uma reflexão no sentido de que, ao mesmo tempo, existe esforço por parte do Estado, da iniciativa privada, da organização da sociedade civil, das lideranças, enfim, com relação a essa preocupação, mas também com relação à velocidade de resposta das famílias, né? Eu acho que um país que tem problemas com relação à distribuição, com relação à habitação, ele não pode demorar muito tempo para que dê essas respostas às famílias que ainda não estão desalojadas, podemos dizer assim, e não tiveram a oportunidade de retornar aos seus lares, ou pelo menos em áreas que possam estar mais protegidas com relação a esses danos que cada vez mais são frequentes, né, com relação ao problema climático. Acho que são esses aspectos, né, que a gente traz para reflexão e que repercute em outras áreas. Muchísimas gracias, profesor. Continuamos con la profesora María Faustina Jiménez. Bueno, profesor, referente justamente a las políticas públicas exitosas dentro de lo que es nuestro país, Paraguay, quisiera mencionar, ya que muchos de los colegas socializaron lo que es el área de educación, salud, y dentro de las mismas mencionar, ¿verdad?, el programa de vivienda social y transferencia de ingresos dentro de lo que es a adultos mayores. Dentro de esta implementación política, mencionar el déficit habitacional con resultados destacables en la construcción y entrega de vivienda, especialmente para familias de bajos recursos, que según justamente el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat, FONAVI, que ha otorgado dentro de estos subsidios la construcción y adquisición de viviendas sociales para familias vulnerables. Dentro de esos aspectos existieron programas como Xerogaporá, donde facilitaba el acceso a créditos para viviendas, respaldando así por el Fondo de Garantía
para la vivienda, mencionada justamente por el organismo de Fogavi. Dentro de esa área, ¿cuál es la debilidad que justamente puedo en contrapartida mencionar a estas acciones positivas? Es que la problemática sigue aumentando o sufriendo un alto nivel de desigualdad con respecto a cantidad de personas en situación de pobreza o acceso limitado a los servicios, como mencionaba, así a las viviendas, profesor. No existe un aporte de creación de empleos referente al organismo de gobierno justamente para poder solventar estos tipos de programas de adquisición de viviendas. Muchísimas gracias, profesora María Faustina. Continuamos con la profesora Emilce Celeste González Vigo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, profesor, para hablar de los fracasos de las políticas públicas en Paraguay? Tenemos tiempo todavía. Toda la mañana necesitamos. Bueno, particularmente buscar situaciones de políticas públicas exitosas a nivel local difiere un poco de qué fuente estemos buscando la información. Si miramos las fuentes oficiales del propio Estado, efectivamente se presentan varias políticas públicas como con mucho éxito. Se tiene el grado de inversión de Paraguay, la ley de responsabilidad fiscal de Paraguay, en el ámbito monetario también como algo muy positivo. Sin embargo, al interior, o sea, mirando un poco en el contexto macroeconómico, Paraguay ante el mundo tiene una eficiencia de políticas públicas, iniciativas y planes muy acertados, con datos estadísticos que respaldan que efectivamente lo son así, mirando la fuente oficial, ¿verdad? Ahora, desde el contexto microeconómico y la realidad al interior del país, encontramos más fracasos que éxitos. Y es el sentir de la mayoría de los ciudadanos que quizás no se respalda por los datos oficiales, ¿verdad? Entonces, si miramos un poco si bien mencionaban las compañeras de Becal, por ejemplo, sí, desde la fuente de Becal, ¿verdad? Pero el impacto así como muy positivo, muy universal y que redunde en beneficio del desarrollo económico de Paraguay todavía queda un poco de dudas, ¿verdad? Pero puntualmente así hablar de fracaso, adicional a lo que comentaban mis compañeros, éxito, me queda dudas de éxitos de políticas públicas, pero sí fracaso mirando un poco de lo que es el contexto actual. Inicialmente del gobierno se hablaba de un programa de Ceausescu, en palabras era una lucha frontal contra el narcotráfico y todo lo que hace al sistema de seguridad, que es un gran desafío a nivel país. Somos un país extremadamente pequeño si nos comparamos con los compañeros que están aquí en el aula, y creo que ha de ser, si no me equivoco, es uno de los programas más fracasados que tenemos, porque tuvimos un crecimiento exponencial en términos de inseguridad y de avances de situaciones relacionadas a narcotráfico, a corrupción y todo lo que trae aparejado esa problemática, ¿verdad? Entonces, además de lo que es salud, además de lo que es educación, al interior del país particularmente veo como un gran fracaso de política pública, que no se vio ningún avance. Tenemos un gran plan nacional de desarrollo súper bien elaborado, muy bien diseñado, pero al momento de analizar los avances, cuesta encontrar, y todavía tenemos muchos desafíos que por ahí para el 2030 ya también volvimos a adecuar a nivel país para el 2050, porque no llegamos al 2030 con esos objetivos. Entonces, lastimosamente estamos con más fracasos que avances,
factores positivos, pero mirando desde el punto de vista de políticas públicas. Esa es mi percepción. Tenemos el grado de inversión de Paraguay, que es una imagen muy linda de Paraguay en términos más bien económicos, macroeconómicos, pero todavía desafíos estructurales inmensos y más todavía al interior del país, que somos nosotros, somos del interior y vemos mucha diferencia entre lo que es la capital, lo que se proyectan en las estadísticas oficiales y la realidad al interior de los países. Estuvo ayer nuestro representante de la Universidad Católica que está está en la gobernación de Itapúa, que tiene quizás otras realidades, pero Paraguay somos más que Itapúa. Entonces, si miramos política pública de Paraguay, lastimosamente veo más fracasos que avances, que situaciones de éxito. Quizás en unos años tengamos otra cátedra doctoral y ya podamos proyectar éxitos de algunas iniciativas. Soñamos con eso y creo que una parte importante de lo que podríamos ser promotores de eso son los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? De alguna manera vamos a incidir, pero sí, me queda un poco difícil, profe Guillermo, situaciones de éxitos de políticas públicas. Muchas gracias y éxitos a todos. Muchísimas gracias, profesora Esmilce. Continuamos con el padre Rufino Puca. Lo escuchamos, padre. Buenos días con todos. Yo quiero secundar un poco a la profesora Esmilce en este aspecto. Nosotros estamos arrollados por la pobreza, ¿no? Y arrollado por la pobreza significa de que empezamos mismo con nuestras autoridades, la mayoría ignorantes, que no saben hacer leyes. Para muestra un botón es suficiente, el cambio de horario, ¿no? Que estamos nosotros fuera del globo terráqueo con este sistema de hora que tenemos, y en vez de asumir que se han equivocado, ahora quieren cambiar de vuelta pensando, dice que en los niños, que se abrata temprano, para no asumir que se han equivocado grandemente, porque estamos nosotros fuera de órbita. Para empezar, pobreza en pensamiento. Esto genera, por supuesto, apatía en la población, que no le importa elegir bien. Esto genera dependencia, ¿no? Con tal de que le des una dádiva de 50, 100 mil guaraníes, ya no piensa más. Esto fruto de la corrupción, ¿no? Entonces, enfocar, por ejemplo, en problemas de salud, problemas de vivienda que dan crédito supuestamente barato, 11% nomás estamos nosotros en el Paraguay que tiene trabajo con sueldo mínimo. La mayoría son gente sin empleo. Y para entrar en una política pública de vivienda necesita presentar documentos de IVA, de seguro, para que pueda pagar su casita. Entonces son 11% lo que tiene la posibilidad. Por lo tanto, para mí, como educador, una autocrítica es tenemos que asumir nosotros nuestro fracaso también en la educación, donde no tenemos nuestra educación con pensamiento propio de la realidad paraguaya. Exportamos o importamos, mejor dicho, sistema educativo de otros países que no es de nuestra realidad, está fuera de órbita. En una zona tan agrícola, de nosotros aquí en zona de Itapúa, que no tenemos una escuela fortalecida en la agricultura, ¿no? En la zona agrícola donde se planta sojas, maíz, se nos pone una escuela de soldadura. Imagínate el desfase que tenemos nosotros. Por eso para mí es de fundamental que la educación es el fuerte donde tenemos que tener, y cada vez está cayendo más escuela abandonada. Entonces, para mí que nuestra política pública debería centrarse exclusivamente en la educación, porque es el único camino que nos puede también dar mejor rédito económico, mejor salud, sacarnos de la pobreza. Y para mí el desafío grande para nuestras universidades es hacer propuesta para el gobierno. No solamente ser receptores de un sistema educativo que lastimosamente por culpa de la dependencia, porque también recibimos subsidio del gobierno, no le podemos decir nada. Nos paga Itaipú, nos paga Yacyretá, las universidades, sus aportes,
no podemos hablar fuerte, no podemos ser libres en el pensamiento, no podemos enseñar lo que creemos que puede liberar a nuestro pueblo, sino que tenemos que centrarnos en un sistema educativo que nos esclaviza a todos y genera gente dependiente de un sistema político de turno. Muchas gracias. Gracias a usted, padre Rufino. Continuamos con Priscila Cabral de Sousa. Creo que Claudelina Brites o Benítez había levantado también la mano. No sé si permanece en la reunión. Se lo permite, Guillermo. Sí, cómo no, profesor. Bienvenido. Hola. Gracias, Priscila, por permitir. Estoy pasando solo para informar que los otros grupos también, todos están muy interesantes en los intercambios, en especial los contenidos, así como aporta ahora Padre Rufino. Es el tema que nos pone en común, y la Iglesia, Padre Rufino, tiene todo este acúmulo de la historia acerca de nuestras prácticas de integración, y más principalmente aquí no ingresar en los temas de debate del grupo, sino informar que todos están andando muy bien, y además reforzar la invitación, Guillermo, profesor Carlos, que también es el coordinador de nuestro doctorado de la Universidad Federal Frontera Sur, y a todos que a las 10:45 tenemos el meet general de todos, conforme Guillermo va a postar e informar el grupo aquí, junto con el equipo, para que todos unámonos en un meet fraterno conjunto. Y por lo tanto, quiero tomar la libertad, Padre Rufino, se lo permite, y se tiene el acepto de todos, que el final de este momento de la cátedra, a las 11:30, Guillermo, que Padre Rufino sea invitado a hacer un poco la bendición del envío. No sé si me hago comprender, Padre, o sea, es la mensaje del envío, iluminando a todos, independiente de la creencia o de lo que nos une. Es nuestra forma de entender que tenemos un ser superior y que debemos a él nuestra deferencia. Entonces, dejar un convite aquí para el grupo, así evaluar Guillermo, Padre Rufino y los otros, si al final, 11:30, podemos contar con Padre Rufino como un sacerdote que está entre nosotros, possa nos extender una bendición especial de envío para nuestros trabajos de investigación. Y cada uno lo acoge a partir de su mirada de creencia y respetando toda nuestra misión sinodal y principalmente interreligiosa de igual manera. ¿Está bien? Entonces es brindar. Quería hacerlo, no arreglamos nada previo, ¿no es esto, Guillermo? Es la oportunidad que nos pone en común, y invitar a Padre Rufino para que a las 11:30, 11:40 vamos a invitarlo para hacer un pequeño iluminar del camino. O sea, es un poco el objetivo. ¿Está bien? Buen trabajo y sigue. Y Priscila, gracias por cederme un espacito, y en un rato nos vemos juntos en el meet general. Gracias. José Fidel, que es un cuyabano y que es un peruano de nacencia, y que nos une también con la Centroamérica del Sur, parte norte. O sea, entonces estamos conectados de norte a sur en distintas conexiones. ¿Está bien? Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Para seguir conduciendo. Muchísimas gracias, muy amable, profesor. Priscila, continuamos contigo, te escuchamos. Então, sobre as políticas públicas, que percebo que tiveram êxito e aquelas que foram fracassadas, eu quero citar aqui duas relacionadas à área da educação, que é a minha área de atuação, e são as que eu mais vejo que tivemos passos muito positivos, e outras que eu vejo que está caminhando assim muito lentamente, mas todas que eu vou citar são de grande relevância. A iniciativa é muito válida e é necessário e urgente. Porém, o desenvolvimento está longe do esperado e, na verdade, longe daquele que a gente necessita para ajudar a resolver alguns problemas
que a gente tem na educação atualmente. Então, eu considero como políticas públicas exitosas a política pública que prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira e também o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. São políticas públicas desenvolvidas a partir de 2003 e 2008 e está sendo proveitoso porque já são temas que são abordados no currículo da educação básica. E isso é muito importante, considerando o nosso contexto, o contexto aqui do Brasil, um país multicultural, nós somos um país formado por várias matrizes étnicas, e nós temos muitos problemas sociais oriundos dessa multiculturalidade, por assim dizer. E a ocultação da história da cultura afro-brasileira e indígena também acarretou, contribuiu para agravar muitos problemas sociais. Mas, a partir de então, a gente tem aí uma mudança. Então, a presença desses conteúdos são positivos demais, embora a gente tenha ainda o desafio de desenvolver um ensino que ultrapasse os estereótipos. Mas são políticas públicas muito importantes que eu acredito que estão sendo desenvolvidas de forma exitosa, porque já estão presentes nos livros didáticos, até nos currículos municipais já aparecem, e isso é muito bom. Uma política pública que eu considero ainda que não teve tanto êxito, mas é importante e é urgente que ela seja aprimorada o quanto antes, é a política pública de inclusão de um ensino para pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência. A gente já tem um currículo que prevê, né, que o ensino também inclua essas pessoas com essas necessidades especiais dentro das salas de aulas regulares. Isso é muito positivo, e um reflexo disso que a gente vê muitas alunos estão matriculados nas escolas, porém, o lado negativo é que esse ensino, esse atendimento, ele não está sendo tão proveitoso quanto deveria, por conta de alguns fatores, como, por exemplo, acessibilidade, faltam nas escolas, até mesmo nas instituições públicas. Então, os espaços precisam estar adequados para acolher essas pessoas. A gente também tem outro problema, que é na questão da formação de professores. A boa parte do quadro de professores não tem formação na educação especial, então isso dificulta, porque esse conhecimento, às vezes, ele depende de algumas pessoas que têm ali alguma especialização, então não é a maioria. Então, isso é difícil. Como que eu vou ensinar se eu não tenho conhecimento, né, na forma de aprendizado que essas pessoas com necessidades especiais têm, para que eu possa desenvolver um trabalho voltado também para elas. E um outro ponto que é negativo e que impede a execução dessa política pública é a falta da equipe multifuncional. Então, as instituições de ensino não dispõem de psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, e chegam, né, na educação básica, principalmente, crianças que têm muitas necessidades específicas e que, diante do não apoio necessário, muitas vezes o aprendizado delas fica muito aquém daquilo que a gente espera. E isso é um problema, porque a gente fala de inclusão, mas como que a gente inclui dessa maneira? Então, acredito que essa é uma política pública que ainda é fracassada, por conta que tem todo esse contexto que precisa ser melhorado, ser aprimorado. No entanto, é uma política pública urgente e essencial. Eu acredito que a educação está na base, na base da resolução de alguns problemas estruturais que a gente tem na nossa sociedade, no Brasil, e acredito que no mundo como um todo, porque é a educação que acaba formando aí os cidadãos que a gente quer para os nossos países, que é na educação que a gente tem ali também uma formação importante da sociedade que nós esperamos ter. Então, eu acho que são políticas públicas que precisam ser aprimoradas. E era isso que eu queria expor. Obrigada pela atenção. Muchísimas gracias, Priscila, muy amable.
La professora Ivani Schuster levantou a mão. Professor, exatamente sobre isso que a gente vai escrever, vai tentar fazer um artigo puxando essas políticas, tentando argumentar por que elas não estão sendo... Não existe inclusão exatamente como foi... Existe muita lei, mas não existe nada que seja bem concreto, entendeu? Então, acho que assim, a capacitação de professores para a inclusão está faltando muito. Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar, vai fazer, tentar puxar tudo, unir os 3 países para ver se a gente consegue, sei lá, alavancar essa educação. Eu acho que é interessante. Eu não sou professora, nunca dei aula, entendeu? Mas, assim, eu acho que é uma área, assim, muito importante que a gente tem que batalhar, não só o professor, a gente que está do lado de fora, que está enxergando, não é só o professor. O professor não consegue enxergar, porque ele não tem tempo para enxergar. A gente que está do lado de fora tem que criar essas políticas. Eu acho que isso que está faltando muito... O pessoal fala muito do professor, ele não está trabalhando, ele não sabe trabalhar o aluno, mas só que assim, ó, tem alguém apoiando isso? Não. Só leis, e a gente não consegue seguir uma lei à risca, porque ninguém deixa. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar esse lado. Era isso. Obrigada. Muchas gracias, Ivani, por tu aporte. Tenemos 3 personas más que los invitamos a presentarse. Uno es Rodrigo Wolfard, él está sin micrófono, pero si podrías escribir, Rodrigo, de dónde sos, cuál es tu área de conocimiento y tus áreas de interés. Y están también la profesora Cecilia Villasanti y la profesora Claudia Lamarque. Comenzamos. Cecilia, te escuchamos. ¿Podrías presentarte al grupo, por favor? ¿Estás allí, Cecilia? Sí, sí estoy. Buenos días para todos. Buenos días. Bien, yo soy acá de Paraguay, por supuesto, de la Universidad Católica de Itapúa. Entonces, una de las compañeras había lanzado un poco el plan SUMAR, ¿verdad? Que fue propuesta por el Ministerio de Educación y, por supuesto, por otros ministerios. Y realmente hasta el momento es una política pública que no tuvo gran impacto. ¿Por qué? Porque realmente con relación a este plan SUMAR tenemos muchísimas personas todavía, o sea, que el Estado dice, plan de que se va a extinguir más o menos a los chefis en Paraguay, pero sin embargo, cada vez tenemos más personas y déficit en este sentido. ¿Por qué? Porque no hay instituciones que puedan respaldar realmente a las personas que son adictos para que tengan un desarrollo integral y puedan realmente salir de esta situación. Por otro lado, también tenemos que para las intervenciones o para la internación de estas personas, para salir de esta situación, el costo es muy elevado porque tampoco existe un plan a nivel nacional para que puedan decir vamos a crear equipos multidisciplinarios para ayudarle a estas personas. Decía que el plan SUMAR, que nació en diciembre de 2023, por supuesto por el Estado, y poner énfasis en la salud mental, la inclusión social y la seguridad ciudadana. Entonces, en de articular las políticas públicas en los sectores de educación, salud, justicia, trabajo, Ministerio del Interior, niñez y adolescencia, no tuvo una repercusión positiva hasta el momento. Pero sí, una de las compañeras también decía de la corrupción que existe y detrás de esto, porque son grandes cantidades de dinero invertido en esto, pero sin embargo no se ve aún todavía ningún resultado positivo o un gran impacto con relación a este plan SUMAR que lo propicia el Estado paraguayo. Y no solamente esto, o sea, tenemos varios planes principalmente en educación, ¿verdad?, que se lanzan como con bombas y platillos, siempre digo, pero finalmente es como que hay una decadencia otra vez y queda sin nada. Nada más, profe Guillermo y compañeros. Muchísimas gracias, profesora Cecilia. Profesora Claudia Lamarque, te escuchamos. ¿Estás allí? Muy buenos días a todos. Un placer estar presente también en la cátedra, conformando este plantel tan rico, ¿verdad? Bueno, mi profesión, soy docente de la Universidad Católica, así como también de la Universidad Nacional de Itapúa, y estaré trabajando con el profesor Guillermo, con la profesora María Faustina Jiménez, sobre específicamente el tema de desarrollo regional, desde una mirada de la innovación, investigación y competitividad de las universidades. Así que
creo que podemos aportar mucho a este tema que es tan interesante, así como lo habla ya de innovación dentro de lo que es el campo de la educación. Soy doctora en educación y abogada, así que daremos esa mirada holística también a este proceso de esta cátedra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Rafael Rodrigo Wolfart es de la Universidad Federal de la Frontera Sur de Cerro Largo, graduado en Historia, máster y doctorando en Desarrollo y Políticas Públicas. Perfecto. Vamos a ir a otra pregunta nada más, que sería así con una respuesta muy breve por el hecho de que se está agotando el tiempo. Como la mayoría de los que estamos aquí presentes estamos en una región trinacional, una zona transfronteriza, con muchos elementos en común, pero también con la falta de comprensión de parte de nuestras metrópolis respectivas, es decir, Asunción, Brasilia, Buenos Aires, no comprenden o no terminan de comprender la realidad de la zona fronteriza, que es, en realidad esto es una matriz común, que forma parte de un territorio, de una cultura común. ¿Qué tipos de políticas públicas se les viene a la mente que debería existir en esta región transfronteriza? ¿Qué tipo de problemáticas a solucionar? Nuevamente son libres para ir respondiendo, pero es una invitación a pensar en eso, para pensar si existen políticas públicas transfronterizas coordinadas entre los países o si estamos con una materia pendiente en eso y qué tipo de áreas serían las prioritarias. Tengo la impresión, pero no pude profundizar en eso, que quizás el tipo de política pública que exista estaría más orientada a lo que es la seguridad, lo cual también establece mayores controles en la zona de fronteras y podría ser una fuente de posibles obstáculos a los que ya existen para el libre tránsito en nuestra zona. Pero, ¿qué tipos de políticas públicas creen ustedes que estaría haciendo falta? Profesor Carlos Eduardo, lo escuchamos. É uma pergunta muito provocadora, professor Guilherme, e ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de fazer algumas reflexões. Acho que rapidamente a gente pode refletir na maneira como a gente observa, estuda e interpreta a fronteira. O que é uma fronteira? Né? Dentro de uma perspectiva em que nossas bases de estudo muitas vezes estão alicerçadas na visão de território. Né? Eu acho que passa também por essa reflexão, essa fundamentação. Quando a gente observa uma fronteira, a gente se aproxima com a ideia de separação, a gente percebe muito bem isso, e muito bem avançado também, as políticas públicas ligadas à fiscalização de fronteira. Então, muito alicerçadas na questão de segurança, né? Questão de soberania, né? Que é importante, né? Não tenha dúvida que é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente vê oportunidades também de ver a fronteira como pontes, como já foi comentado aqui, é um dos temas e das palavras-chave que nós temos nessa cátedra, que é a cooperação, que é a integração entre países vizinhos, Brasil, Argentina, Paraguai, enfim, são oportunidades que nos dão de a gente canalizar políticas públicas comuns. Uma delas, a educação, principalmente com relação, hoje a gente vê uma certa dificuldade na questão do reconhecimento das diferentes formações, das diferentes instituições que oferecem cursos de graduação, cursos de pós-graduação, como a gente tem dificuldades ainda de tramitar dentro dos países, dentro dos órgãos que são responsáveis pela sua educação, seja de graduação, seja de pós-graduação. Eu acho que esse é um elemento, uma oportunidade importante também, de a gente fazer uma reflexão e aprimorar e qualificar, quem sabe melhorar justamente políticas públicas que nos aproximem, né? Deixem um pouco a questão que está muito bem focada, né? Muito bem alicerçada, que é a questão de segurança, a questão da fiscalização, mas uma perspectiva de aproximação no sentido de troca de conhecimento, de reciprocidade,
e de formação das pessoas que estão aqui morando lado a lado em países co-irmãos. Muchísimas gracias, profesor Carlos Eduardo Ruschel. Rosa Gladys, te escuchamos. Gracias. Como yo soy de Posadas Misiones, compartimos la frontera con Encarnación a través del puente internacional y considero que una política pública que habría que pensar y desarrollar más allá del tránsito vecinal fronterizo se refiere a la situación de las trabajadoras y los trabajadores que se conocen, ¿no?, como paseros y paseras, que históricamente por ahí siempre fue más ejercido por paraguayos, y en los últimos tiempos también tuvo un auge muy fuerte con respecto a los ciudadanos de Posadas como medio de vida ante la crisis económica. Entonces, desde el punto de vista económico, que se pueda pensar y desarrollar una nomenclatura especial para este tipo de trabajadores, como también para garantizar los derechos del ciudadano del Mercosur, porque realmente si uno observa el modo en que son tratados y las circunstancias por las que tienen que pasar son muy humillantes, y también toda la cuestión, ¿no es cierto?, de la corrupción y las cosas que suceden. A mí me impresiona mucho ver mujeres tan grandes, de avanzada edad, ejerciendo esa profesión, y es muy difícil, ¿no es cierto?, porque pasan por muchas situaciones de violencia sobre todo. Así que se me ocurre pensar en eso. Muchísimas gracias, Rosa Gladys. Rafael Rodrigo dice, a meu ver, precisamos a construção prática do Mercosul, primeiro pela questão linguística, depois territorial e interligando a economia, turismo, cultura, história, almejando o desenvolvimento. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bien, estamos... Cecilia Beatriz, te escuchamos. Con relación a esta realidad, por supuesto que según el Mercosur existen marcos normativos sólidos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos todavía una falta de consolidación institucional. ¿Por qué? Porque existe todavía esa burocracia persistente, y como decía la compañera anterior, incluso dentro de la frontera, especialmente entre Paraguay y Argentina, que vemos también que no se visualiza esa política de transfronterización y que sea real realmente para una buena gobernanza trilateral. Y esa es una realidad, lastimosamente. Y por otro lado, también podemos hablar un poquito de la gestión ambiental entre Paraguay y Argentina y Brasil, ¿verdad? De que todavía no hay políticas grandes como para decir vamos a luchar con esto, porque realmente también vemos ineficiencias en este sentido. Nada más. Muchísimas gracias, profesora Cecilia. Estamos llegando prácticamente al final de esta sesión. Estábamos yendo de lo general a lo particular. Partimos desde lo que son las percepciones de políticas públicas con respecto a lo que uno consideraba exitoso o fracaso desde el punto de vista de nuestras realidades. Pasamos después a lo que es la zona transfronteriza brevemente, y ahora vamos a hablar brevemente también del artículo a ser producido. Yo quería saber si todos están integrados en grupos, si hay gente que todavía no tiene un grupo para poder asistirles con respecto a eso, alguna duda o consulta que puedan tener. Por favor, no se retiren todavía. Allí en el chat, no sé si lo visualizan, posteé el link para la sala de meeting donde se va a hacer el cierre general, para que puedan ir entrando a partir de las 11:40. Los esperamos allí, van a ser muy bienvenidos. Un par de cuestiones importantes, sobre todo para aquellos que se están uniendo a esta cátedra por primera vez. Es el hecho, ¿hay alguien acá en este grupo que por primera vez esté participando de esta cátedra? Sí, perfecto. Para aquellos que están participando por primera vez, es muy importante tener en cuenta la fecha de entrega del trabajo, del artículo científico.
En este sentido, la fecha no es negociable, es decir, es el 17 de agosto, si la memoria no me falla, y el 17 de agosto hay que entregarlo, hay tiempo hasta la medianoche. La indicación principal es así, ¿verdad, profesor Carlos Eduardo? No hay prórrogas con respecto a eso, no hay prórrogas, ese es el plazo, así que se insta a los grupos a comenzar a trabajar desde ahora. Y otra cuestión muy importante, sobre todo que solemos observar cuando llega el momento de evaluar los trabajos, que ha sido una minoría, pero sí se ha producido. Les pedimos que por favor sigan el template, que sigan la forma establecida en secciones para la redacción del artículo científico. Eso también es una cuestión no negociable. Eso va a pasar por un proceso de evaluación a través de una comisión de evaluación. Si es necesario reformar algo, se les va a comunicar con tiempo. Entonces, recuerden eso. ¿Por qué? Porque es muy importante, no solamente desde el punto de vista de la cátedra, sino desde el punto de vista después del desarrollo profesional de cada uno de nosotros y lo que implica también para la construcción de nuestro propio currículum, el hecho de poder tener esos trabajos publicados y por lo tanto que sean ajustados a los criterios de calidad y a los criterios sobre los cuales van a ser elaborados. ¿Por qué? Porque después los trabajos que sean aceptados, ya sean los que no precisan correcciones o los que fueron aceptados después de las correcciones que se indicarán, van a ser publicados en un ebook de la cátedra que es indexado. Entonces es una cuestión muy importante. Eso ayuda a cada una de nuestras instituciones para el proceso de evaluación de las carreras donde uno pertenece, pero también para el hecho de la riqueza de nuestro currículum, el hecho de poder tener trabajos publicados. Si tienen dudas, consultas con respecto a eso, pueden comunicarse conmigo. Yo estoy en el WhatsApp de los participantes de la red CIDIR. Mi nombre es Guillermo D'Angelo, entonces voy a estar a cargo también de las personas que trabajen con este eje. Y quedo abierto a si tienen dudas, preguntas con respecto a eso, si están necesitando ayuda para integrar grupos. Hay tiempo hasta el 20 de julio, después se cierra la cuestión del formulario, pero si es posible integrar todo hoy, mejor todavía, así comienzan a trabajar. Participen, formen grupos de WhatsApp, participen activamente. Hemos tenido la experiencia en algunos pocos casos del año pasado también en donde había gente que no participaba o intentaba participar a última hora, entonces era muy difícil para algunos grupos el hecho de poder seguir adelante con los trabajos. Entonces participen desde el primer momento, no sientan miedo por el tema de la diferencia de los idiomas, somos lenguas hermanas y nos entendemos, y más aún si es escrito, entonces comiencen a intercambiar ideas y a trabajar. Y un reconocimiento especial para aquellas personas que mantienen los vínculos y los grupos del año pasado y de ediciones anteriores. Ese justamente, ahí tenemos una política de Estado grupal, esa continuidad. Y también aquellos, bueno, que van variando también para ir conociendo diferentes puntos de vista y perspectivas, pero un reconocimiento muy especial a aquellos que están manteniendo los grupos originales, también porque ese es el espíritu de la cátedra, que podamos hacer comunidad y comunidad consolidada. José Fidel, te escuchamos. Profesor, sí. Creo que no solamente yo tengo esa duda, yo no estoy integrado en ningún grupo, ¿no? ¿Con quién formo el grupo? ¿Cómo se hace? ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp de participantes de la cátedra doctoral? Sí, pero yo no sé, no sé exactamente en qué grupo estoy, porque como es mi primera vez. Ajá. Bueno, vos estás en este es el eje de políticas públicas y desarrollo regional. Sí, pero eso otra duda que tengo. Por ejemplo, ¿el artículo va a ser de todo el grupo o de ese grupo va a ser subgrupos? No. El artículo es un artículo hecho en todo el grupo. En todo el grupo, la idea es coordinar, que ustedes coordinen un tema que les interese. Pueden aportar desde ese tema desde sus propias realidades. Eso es importante también, pero la idea es que todos
trabajen al mismo ritmo aportando y siguiendo obviamente las secciones establecidas para la redacción del artículo científico. Entendido, profesor. Si no tenés un grupo, podemos ver si hay algún grupo que tiene alguna vacancia, porque hay un límite en el número de participantes, pero podés postear un mensaje también en el grupo de WhatsApp de participantes diciendo cuál es tu área de interés y que estás buscando un grupo. Y si hay gente acá que todavía tenga vacancia en los grupos, dependiendo del área de interés, también siéntanse libres también para invitar a aquellas personas que no están todavía teniendo un grupo. Pero el trabajo es grupal y se entrega una sola persona, es decir, se hace grupal, pero una sola persona se encarga de entregarlo. Y en la fecha límite, 17 de agosto. En ese sentido, no hay flexibilidad con respecto a eso. Para los trabajos aprobados después, esos trabajos van a ser publicados y se va a proceder a la entrega para aquellas personas que han asistido a esta cátedra, se va a hacer una entrega y han presentado los trabajos. Se realizará una entrega de certificados que va a ser el cierre oficial de la cátedra doctoral de la edición de este año aquí en Encarnación entre el 4 y el 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 4 y el 5 de septiembre la Red CIDIR va a tener uno de sus eventos más importantes. Tiene 6 pilares importantes la Red CIDIR. Una es la cátedra doctoral y otro es el próximo evento que vamos a tener, que es el simposio número 12 de la Red CIDIR de Comercio Internacional, Desarrollo e Integración. Entonces, allí se va a hacer el cierre oficial, la clausura oficial, el cerramento oficial de la cátedra doctoral. Profesora Cecilia, usted levantó la mano. Hola, profesora No, Cecilia. quedó de hace rato nomás, profe Guillermo. Bueno, perfecto. Disculpe. No se preocupe. ¿Alguna duda, alguna consulta, pregunta que quieran hacer, realizar? Bueno, yo por mi parte les doy las gracias por haber participado tan activamente. Me voy muy enriquecido habiendo aprendido acerca de diferentes realidades. La idea es justamente eso, poder hermanarnos en nuestras diferencias y en nuestras semejanzas. Les deseo un feliz cierre de las sesiones hoy. Por favor, únanse al Meet y obviamente éxitos en sus trabajos y permanezco a sus órdenes. Y obviamente sí, con un aplauso para ustedes por esta activísima participación. Nos vemos en un ratito, ya pueden ser libres para unirse al Meet del Grupo General. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, nos vemos.